Auditorio amable, una vez más comparecemos aquí respetuosamente ante ustedes y pues este mes pasó septiembre, no recordamos una fecha muy importante para Hermosillo, pero esa fecha muy importante para Hermosillo, que es el discurso que pronunció don Venustiano Carranza el 24 de septiembre en el Palacio de Gobierno, en lo que hoy es la tesorería, que antes era propiamente el Salón de Cabildos del Ayuntamiento Municipal, porque curiosamente en el Palacio de Gobierno estaban todas las oficinas federales, propiamente estatales y municipales. Pero ahora en ocasión de esto quiero hablar algunos detalles curiosos. Voy a puntualizar como eje lo siguiente. El movimiento denominado la Decena Trágica entre el 9 y el 18 de febrero, esos 10 días, digamos, traen como desenlace final el asesinato del presidente constitucional de México, Francisco I. Madero, y del vicepresidente José María Pino Suárez. Pero ese levantamiento tiene unos antecedentes interesantes en los personajes que después serían importantes en contra de la lucha de Victoriano Huerta, quien recibe el poder a la muerte, valga la expresión, de Madero y Pino Suárez. Alrededor de diciembre del año inmediato anterior, el mes de diciembre de 1912, virtud a los tratados y virtud a lo que se llegó de acuerdo en la derrota del Ejército Federal en Ciudad Juárez en mayo de 1911, supuestamente el ejército vencedor, o sea, los maderistas vencedores, tenían que entregar sus armas al ejército federal porfiriano que había sido derrotado. Esos son los acuerdos que llegó don Francisco I. Madero con el presidente provisional o interino que se puso, Francisco León de la Barra, para que invitara a elecciones y se eligiera de una manera democrática el presidente Madero y la vicepresidencia que existía en aquel tiempo. Y curiosamente toma posesión don Pancho el 6 de noviembre de 1911. Sin embargo, había mucha inconformidad, tanto de los derrotados, porque ya no tenían a don Porfirio aquí, don Porfirio estaba en Europa, como de los supuestos vencedores, porque aparentemente Madero coqueteaba con los perdedores, queriendo suplir su gobierno a lo que había sido, entrecomilladamente, el gobierno de don Porfirio. O sea, había inquietudes por todos lados. México propiamente era, por no decir, estaba viviendo un momento de alerta general. Curiosamente, quien menos interés le puso a este estado de alerta fue el sacrificado el próximo 22 de febrero del año de 1913, que sería Madero. Madero supo porque le informaron de que iba a haber un levantamiento más. Ya había derrotado a Pascual Orozco, había derrotado a Bernardo Reyes, a Félix Díaz. Los zapatistas estaban ahí revoltosos en el estado de Morelos, y tal parecería que las sospechas que había en todo el país de que iba a haber un levantamiento para inicios del año de 1913, de los porfiristas que habían recobrado el ánimo y querían
tener de vuelta el ejército mexicano, porfiriano, el control del país. Sin embargo, sucede lo que ya tenemos conocimiento. Viene la muerte de Madero y Pino Suárez, el propio días antes, Huerta toma el poder en una situación legaloide porque pues había sido provocada por la fuerza, por decirlo de algún modo, y toma el poder que le otorga don Pedro Lascurain, ministro de Comunicaciones, ministro de Relaciones Exteriores, quien a la renuncia de Madero toma el poder y a su vez se lo otorga después de 45-50 minutos, un récord Guinness, podríamos decir, para presidente de un país, 50 minutos, y se lo entrega a Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta lo hace del conocimiento del país, y el único que se le, digamos, no se le, la persona que le dice, de ninguna manera, señor general, no acepto lo que usted me dice, y en este momento el estado de Coahuila, de Zaragoza, está en armas con la Federación. Vienen los meses, el 26 de marzo se da en Coahuila, en la hacienda de Guadalupe, lo que se denomina el Plan de Guadalupe, hecho tanto por Francisco Mújica, Lucio Blanco y algunos otros ahí, y con esa divisa del plan de San Luis, del 26 de marzo, se lanza Carranza ya oficialmente, digamos, con una bandera de ese plan de Guadalupe. Corren los meses, Coahuila se había revelado el día 19 de febrero de ese 1913, inmediatamente al saber la noticia, el Congreso de Coahuila lanza el decreto 1495, por el cual Coahuila desconoce el 19 de febrero, por medio de su Congreso, desconoce el gobierno de Huerta. Le secundaría el estado de Sonora el 5 de marzo de ese mismo año, o sea, unos días después. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba en Sonora? Porque el gobernador de Sonora, José María Maytorena, que había sido el principal maderista en 1910-11, no reconocía ni desconocía al gobierno de Victoriano Huerta. Y así como Coahuila tenía un ejército, digamos, paramilitar o improvisado para el movimiento maderista, o sea, agentes no soldados profesionales que les pagaba el gobierno del estado directamente como empleados, tenía 1,000 gentes Coahuila y Sonora tenía 2,000 o un poquito más. Entonces, esos dineros se pagaban con fondos federales que les mandaba la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, León de la Barra y Madero habían acordado, como lo acabo de decir antes, que los triunfadores depusieran las armas, las entregaran y se fueran en paz a seguir trabajando, y tal parecería que las cosas no habían cambiado a pesar de que ya no estaba don Porfirio, pero seguían los porfirianos que estaban impuestos a hacer propiamente su voluntad. En las haciendas seguían las injusticias, no había derechos laborales en el sentido estricto de la palabra, prácticamente nulos. La jornada de trabajo era bastante larga. Algunos hablaban de que en cuanto amanecía hasta que anochecía eran la jornada, posiblemente alguna exageración. Muchas veces no se pagaba, o muchísimas veces, no se pagaba en efectivo el salario, sino que se pagaba con mercancía de la tienda de raya de las haciendas o de las empresas propiamente que usaban ese sistema. Entonces, las injusticias seguían. Se siente una desconfianza en el Estado de Sonora y por ende en el país.
Sin embargo, los militares nacidos al amparo de el Plan de San Luis de Madero de 1910 y que se gradúan, digamos, para 1912 en el movimiento rebelde de Pascual Orozco en Chihuahua y de las partidas que se vinieron para acá a atacar Sonora, donde ya podíamos decir que Sonora contaba con los militares siguientes de cierta relevancia ya. El coronel Juan G. Cabral, un hombre formado en la Universidad de Arizona, un hombre pensante, una persona tranquila, el cual a sus órdenes había tenido originalmente en el maderismo, en el inicio del maderismo, al también coronel en ese momento, ya para 1913, Salvador Alvarado, de dotes indiscutiblemente importantes para la guerra, sin embargo, con una personalidad un cuanto especial que ahorita más al rato la explicaremos. Evidentemente estaba también Benjamín Gil, coronel, y del sur del estado, nacido en Sinaloa, pero criado en Sonora propiamente, Benjamín Gil Salido, y no era Benjamín Gil Salido, perdón, Benjamín Gil, ahorita les voy a recordar el segundo apellido. Bueno, estaba también Manuel M. Diegues, Pedro F. Bracamontes, ¿por qué no mencionar a don Plutarco Elías Calles en lo que se llamaba y se decía la República de Agua Prieta, allá en la esquina noreste de Sonora, donde mandaba Plutarco Elías Calles, el comisario? Entonces, en Sonora gobernaba Maytorena, que se encuentra en ese diciembre de 1912 en las mismas arengas que don Venustiano, consiguiendo el dinero para sostener el ejército estatal que tenía tanto Sonora como Coahuila y que habían participado tanto en el maderismo en el 10-11 como en el orozquismo en el 12. Pero ¿qué pasaba? Que evidentemente había enemigos políticos, como siempre los ha habido y siempre los habrá. Acuérdese de la máxima que dice, en la política todos los amigos son de mentiras, pero todos los enemigos son de verdad. Entonces, Madero le dice a Carranza en ese diciembre de 1912, en una aparente actitud fría de Madero hacia un hombre que había estado con él en el momento de 1910, el inicial de la revolución, que no le iba a dar los 200,000 pesos para mantener mensualmente a esos ejércitos. Y evidentemente, pues viene una desilusión del propio don Venustiano, que podría pensarse que habría un motivo para estar en contra de don Francisco I. Madero, siendo él gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza. Llega a su estado y dice, yo no sé qué le pasa a Madero, desconoce a su gente, a sus amigos, a la gente que lo ayudó en el movimiento original. Resulta que no me recibe nunca en México y recibe primero al general Salvador Mondragón, sin ninguna necesidad, Manuel Mondragón, perdón, sin ninguna necesidad su tema, mientras el mío es prioritario para la tranquilidad de mi estado de Coahuila. Cosas similares sucedían en Sonora, donde había una fuerza mayor y, como les digo, había una oficialidad ya no profesional desde el punto de vista de colegio militar y cosas por el estilo, pero sí había unos militares forjados y formados en los balazos, entre los cuales pudiéramos decir que a un recién llegado,
que no le toca participar armadamente en la revolución de 1910-11, o sea, la revolución maderista, que es el en ese momento también coronel Álvaro Obregón Salido, que se había distinguido en 1912 en los combates que el Ejército Federal, ordenados por Madero, y bajo las órdenes del general federal Agustín Sanginés, ya había tenido una participación destacada en el norte del estado. Y ya su nombre estaba en el ánimo de la gente y era, digamos, uno de los, además de Cabral, Alvarado, Gil, Diegues, Calles y con los que comenté, que formaba y tenía su propio pensamiento en relación con lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México en la decena trágica, que culminaría ese proceso en un momento dado, con la muerte del presidente, con el asesinato artero y cruel de Madero y Pino Suárez, presidente y vicepresidente, y en Sonora había gente que estaba dispuesto a lanzarse a las armas, entre ellos Calles, entre ellos el propio Gil, indiscutiblemente Cabral, Salvador Alvarado, Pedro Bracamonte. Había gente dispuesta, que le pedían al gobernador Maytorena que rompiera con el gobierno del centro. Como yo comenté otras veces ya, Maytorena recibe a un enviado del secretario particular de Victoriano Huerta, el licenciado sonorense Aurelio de Canale, y le dice que le urgen y están permanentemente el gobierno federal presionando por todos lados, léanse parientes, léanse amigos, léanse amenazas, de que Sonora reconozca a Huerta. Maytorena, que había sido el relámpago que había propiamente encendido de maderismo Sonora, comprometido inclusive hasta su patrimonio personal, como les decía hace unos minutos, ni desconocía a Huerta ni lo reconocía. Sin embargo, el ayuntamiento de Hermosillo, que estaba al frente de un señor Muñoz, creo que Gustavo Muñoz, de una familia importante desde el punto de vista económico, reconoce a Victoriano Huerta. O sea, hay ambigüedades. A la muerte de Madero, como ya lo he dicho otras veces, no hubo una esquela en ningún periódico de Hermosillo ni de Sonora. No hubo una manifestación del gobierno o del pueblo, que sea. No, pasó desapercibido. Curioso, ¿no? Como que se esperaba una cosa negativa y la gente no reaccionó. Sin embargo, a la muerte, en un momento dado, ya que se empiezan a conocer los detalles, la gente se empieza a calentar. El Congreso del Estado de Sonora, y como les digo, Sonora era un hervidero porque había muchos grupos encontrados. El Congreso del Estado, la gran parte de los diputados no querían a José María Maytorena, el gobernador constitucional. Por otro lado, el gobernador constitucional tenía problemas con los de Agua Prieta, encabezados por Plutarco Elías Calles y Pedro Bracamonte, de esa misma región. Maytorena protegía al general Obregón, indiscutiblemente, era una persona reconocida por él, y llega un momento en que estas circunstancias, el diputado Piña apoyaba a Maytorena, sin embargo, en un momento dado, los gastos de los viajes, de un par de viajes que hizo Maytorena a México, no los aprobaba o los aprobó a muchos regañadientes el Congreso del Estado, porque dudaba de que hubiesen gastado el dinero, que si el dinero se hubiese gastado de una manera necesaria en algunos
casos como grandes comeritonas, había conflicto, pues, indiscutiblemente que había conflicto. Y el principal conflicto que se va dando en este Sonora, en el cual Maytorena pide una licencia el 25 de febrero, perdón, del 25 al 26, y se nombra. Maytorena no quería que se nombrara al diputado Ignacio L. Pesqueira como gobernador interino. Quería poner a su secretario de gobierno, Ismael Padilla. Pero inclusive Ismael Padilla había sido mandado en febrero, recién conocidos los problemas de la muerte de Madero y de la llegada de Huerta, a conferenciar con con Venustiano Carranza a Coahuila y a proponerle que no se levantara en armas. O sea, había un descontrol tremendo. A grado tal que el día, habiendo pedido licencia por 6 meses Maytorena, se va a Tucson acompañado de su gente, a las cuales se le adelantan los sueldos por 6 meses, y el tesorero Carlos Randall se va y les paga a todos. Total que creo que quedan como 30 pesos en la tesorería del Estado para todo el gobierno, ¿no? Es lo que dice un autor en que me he estado basando y que le tocó vivir la época y andar por estas fechas aquí, aunque era coahuilense, y que es Alfredo Breceda, un enviado de don Venustiano Carranza, a convencer a los sonorenses y a ver cómo estaban las cosas propiamente, porque en Coahuila las cosas del punto de vista armadas no estaban bien. Ya estamos hablando de unos meses posteriores, estamos hablando ya de julio, ¿no? Y los sonorenses ya habían derrotado en Nogales, en Cananea, en Naco, habían derrotado aquí los federales se habían concentrado en el puerto de Guaymas, habían cortado parte de la vía entre Cruz de Piedra y Maytorena, y estaban concentrados, tenían la salida por el puerto, la llegada tenían el modo como le llegaran barcos. Los rebeldes tenían las aduanas de Nogales, de Naco y de Agua Prieta, y en Agua Prieta se había fundado una organización con el fin de financiar la revolución, que estaba encabezada por Roberto B. Pesqueira, que era aparentemente un pariente muy cercano, o primo, o hermano, o medio hermano, del gobernador Ignacio L. Pesqueira. Un hombre de recursos, tenía una agencia comercial que dirigía a don Ángel Lagarda ahí, y otras personas empiezan a hacer y empiezan a traer armas, si usted lo que quieran, para acá. Los Estados Unidos, aunque tenían prohibido venderle armas oficialmente al gobierno de Huerta, ya había cambiado, ya había salido Taft, que había apoyado a Henry L. Wilson, el embajador que sirvió para derrocar a Madero, y había llegado Woodrow Wilson, que no veía bien a Huerta y había dicho, no, pues no se vendan armas a Huerta, pero se hacían de la vista gorda y sí les vendían armas a los revolucionarios. Cosa curiosa, ¿no? Y en esas aduanas se estaba trayendo armamento para acá. Pero como les decía, como habían quedado como 30 pesos en la tesorería del Estado y los gastos eran muchos, se hace una petición de un crédito de 60,000 pesos para el gobierno del Estado a las agencias del Banco Nacional de México, del Banco Occidental de México, del Banco de Sonora, del Banco Hipotecario Agrícola de Sonora, y se piden 60,000 pesos, que a la mera hora resultan ser 35,000, porque pues esta gente de los bancos no confiaba en los nuevos revolucionarios. Además, todavía no sucedía lo que ya comenté hace unos minutos, de que la plaza de Nogales cae el 13 de marzo, en el mismo marzo, a fines de, tengo entendido, cae Cananea posteriormente, Naco, y se apoderan de las fronteras los rebeldes y se concentran los enemigos en Guaymas.
Los primeros días de mayo viene la batalla de Santa Rosa, pero ¿cómo se inicia la guerra? Se divide el estado en 3 zonas en el mes de marzo, ya siendo gobernador Ignacio L. Pesqueira. Evidentemente, se le dice a Feliciano Rivera, tengo entendido que era el comandante de la plaza del Ejército Federal, le dice, señor, váyase porque pues usted ya no es bienvenido aquí, y se nombra el general Obregón jefe de la sección de guerra o de la plaza de Hermosillo, y se divide el estado en 3 zonas, militarmente hablando. La del norte, con el coronel Juan Cabral, con sede en Magdalena, a cargo de la Gendarmería Fiscal, o sea, que había sido un órgano armado importante. En el centro, Salvador Alvarado, un coronel importante, pero ahorita hablaremos de su carácter y de sus pleitos que tenía, sus inquietudes. Y el sur del estado, con Benjamín Gil, originario de Sinaloa, pero digamos que criado como sonorense, como gente del sur de Sonora. Entonces le dice Pesqueira a Obregón, váyase y junto con Cabral, póngase las órdenes del coronel Cabral y vayan y tomen Nogales, cosa que hacen, pero de una manera muy hábil. Obregón, después de ser subordinado de Cabral, termina siendo el jefe de Cabral. Y luego se vendrían después de tomar toda la frontera, tienen 2 batallas los carrancistas y derrotan a los federales y en las inmediaciones de Guaymas, o sea, en la batalla de Santa Rosa y en la batalla de Santa María, que abarcan mayo y junio. O sea que para julio los sonorenses habían dominado la situación y tenían a los enemigos cercados en Guaymas. Ante esa situación y ante los pleitos que había entre los propios, Salvador Alvarado odiaba al general Álvaro Obregón, todavía es general después de estas batallas Obregón, es nombrado general Alvarado también, porque militarmente era gente importante, pero tenía una gran animadversión Salvador Alvarado por Obregón, lo odiaba, inclusive Obregón lo acusa que él había instigado a Pedro F. Bracamonte en Naco, en los combates de Naco, para no hacerle caso a las órdenes que él había dado y que lo querían matar. Entonces Obregón inclusive amenaza al gobernador Ignacio L. Pesqueira y le dice, entonces usted no me va a hacer justicia, por lo tanto soy capaz de devolverle mi águila de general, se la cambio por 3 barras de capitán en la División del Norte con el general Pancho Villa, y usted me voy con mi gente a Chihuahua, lo amenaza. En eso estaban las cosas en un Sonora en que el día 5 de marzo, por el decreto 122, se había desconocido a Huerta, pero antes de la sesión, aquí hay una cosa que no es muy conocida. El coronel Salvador Alvarado, a todos los diputados que iban entrando en ese mismo palacio de gobierno que conocemos, que está un bello palacio con sus murales de Estrada y del propio de otros pintores destacadísimos que ahorita los recordaré, les decía Salvador Alvarado a cada diputado, si reconocen a Huerta, nosotros los soldados, por nuestra cuenta, los desconocemos a ustedes como Congreso del Estado y desconocemos a Huerta y nos lanzamos a la guerra. Curiosamente, esas cosas se han estado guardando en aquellos armarios donde se guardaban las cosas que no se querían saber. Entonces, ¿qué estaba pasando en Sonora? Había tal desorden, había talos pleitos encontrados, Huerta, Maytorena viniendo de Tucson para acá, metiéndose en la política, que uno de los enviados
en el que me he basado para decir estas cosas, Alfredo Breceda, como ya les dije en su libro México Revolucionario, escrito en 1920, el primero y la segunda el 41, decide, aquí tiene que venir alguien a poner orden. Y el único que tiene la autoridad moral para poner orden es Venustiano Carranza. Traigamos pues a Venustiano Carranza. Esto aquí lo dejamos para hablar con mayor, seguir paso a paso la caminata a caballo de Carranza desde Saltillo hasta el Fuerte, Sinaloa, hasta San Blas, porque ahí tomaron el tren, y eso lo veremos la próxima semana.